Bueno, hola, bienvenidos de nuevo. Y ahora vamos a comenzar con el tema de la disciplina de la paternidad. Y entiendo que, bueno, si son padres, a veces la paternidad parece como si fuera un tiempo solamente de disciplina en la casa. Y entiendo porque soy padre de 5 hijos y a veces parece como si fuera un tiempo de disciplina. Pero creo que es un tema que necesitamos dedicar más tiempo en entender. Entonces, bueno, primero lo que quiero hacer es dar una definición de la disciplina. Una definición básica es que la disciplina es la práctica de entrenar a las personas para que obedezcan las normas a un código de comportamiento utilizando el castigo para corregir la desobediencia. En la Biblia vemos mucho la idea de la disciplina. Vemos cómo Dios disciplina a sus hijos, por ejemplo. Proverbios capítulo 3 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Entonces, lo que queremos hacer es pensar bíblicamente sobre algunos fundamentos de la disciplina. Primero es el amor. La disciplina de los padres es una expresión de nuestro amor por nuestros hijos. La disciplina expresa el amor. Por ejemplo, vemos como el Padre Celestial disciplina a sus hijos por amor. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. También la disciplina es tan importante que no disciplinar a tus hijos es como si los odiaras. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, las dos cosas, el amor y la disciplina, van juntos. No se puede separar estos dos conceptos. También deberíamos tener en cuenta el concepto y la idea de la autoridad. La disciplina en la casa es una forma de expresar bien la adecuada autoridad que nos ha dado Dios. Como padres en la casa, Dios les ha dado una autoridad para criar a sus hijos. Dios tiene toda la autoridad en el mundo, incluida la autoridad sobre nuestros hijos. Y como padres, Dios ha elegido utilizarnos como instrumentos de su autoridad. Como padres que tienen autoridad en su casa, eso significa que podrían tomar decisiones sobre su hogar y no de otros, sí, obviamente. Es decir, que algunos padres van a permitir a sus hijos a quedarse en casa de amigos, mientras otros dicen no. Pero la estructura de autoridad en sus casas significa que yo no tengo autoridad sobre tus hijos ni hogar, y no tiene autoridad sobre mí. Entonces, eso es decir que Dios nos ha dado como padres una autoridad específica sobre nuestros hijos y nuestro hogar. Y sabemos que la autoridad en la Biblia es importante. Sabemos que Dios, por ejemplo, odia a la rebelión
y no tengo tiempo ahora para leerlo, pero hay un versículo en Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 23 a 24, que habla sobre cómo Dios odia a la rebelión. También los padres deben esperar una obediencia inmediata, completa y sin quejas. Eso es una forma de ponernos abajo la autoridad de una persona. Cuando no obedecemos, por ejemplo, al Dios en esta forma, estamos rechazando la autoridad de Dios en nuestras vidas. Ese tipo de obediencia refleja una sumisión a la autoridad. Cuando obedecemos inmediata, completa y sin quejas. Bueno, también necesitamos tener en cuenta la idea del pecado en la disciplina. Por ejemplo, si buscas en Google por qué los niños desobedecen, encontrarás cualquier cantidad de resultados. Por ejemplo, hay problemas en el hogar, realmente no es desobediencia, no hay suficientes límites en la casa, pero raramente vas a encontrar porque tu hijo es un pecador depravado, ¿sí? No vas a encontrar eso porque tu hijo es un pecador. Entonces, pensar que tu hijo es por naturaleza básicamente bueno, tu solución y la forma en que disciplinas va a ser totalmente diferente. Tal vez hay un problema con su pasado o con su ambiente o tal vez tiene una enfermedad, pero es bastante importante que entendemos que el problema, el raíz del problema de nuestros hijos viene por el pecado. El problema principal con su desobediencia es su pecado. Algunos versículos. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 9. Jeremías, versículo 17 a 9. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Nuestros hijos tienen una naturaleza depravada. Romanos capítulo 3, versículo 9 a 18. Entonces, al raíz de nuestros hijos es pecado que produce una rebelión contra la autoridad de Dios y distorsiona la comprensión de la verdadera sabiduría en el mundo. Al entender esta verdad, que son pecadores, eso nos lleva a las buenas noticias. Obviamente que hay un redentor. En el centro de nuestra disciplina debe estar Cristo y la buena noticia que Él cambia a las personas y también las perdona. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, esos son algunos conceptos sobre la disciplina, pero ahora queremos entender cuál es la meta o qué es la meta de la disciplina en la casa. Podemos decir, por ejemplo, que una de las metas es la madurez en Cristo o la santidad de nuestros hijos. Bueno, si tienen sus Biblias, podés leer conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 10 a 11. Dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él
disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Versículo 11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Entonces, lo que vemos en este versículo es que la disciplina nos lleva a la santidad. Y eso es uno de los propósitos de la disciplina. Es la santidad y la madurez, o como dice en el versículo, para que nosotros participemos de su santidad. También la disciplina existe para dar vida y guiar una persona al arrepentimiento. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Entonces, hay vida en la disciplina. Pueden leer también Proverbios capítulo 19 a 18, Proverbios capítulo 10, versículo 17, son otros versículos. Ya hemos hablado un poco sobre eso, pero la disciplina también existe para mostrar el amor de Cristo y su evangelio. La disciplina existe para enseñar sabiduría en el mundo. Pueden leer Proverbios capítulo 29, versículos 15 a 17, Proverbios 23, versículo 13, también 6, versículo 23. También la disciplina existe para enseñar obediencia. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 9, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Quiero hablar un poco sobre también el método. Acá estamos preguntando cómo hacemos la disciplina en la casa. Y podemos decir que hay dos formas quizás en la Biblia para hacer disciplina. Una forma es corrección verbal, usando nuestras palabras. La otra forma es corrección físico. Entonces, primero, la disciplina verbal es la corrección verbal. Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice, la vara y la reprensión dan sabiduría. Entonces acá podemos ver dos cosas. Por un lado, la vara, que es la disciplina física, y la reprensión, que es la corrección verbal. Y las dos cosas dan sabiduría. Y bueno, sigue en el versículo, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Ya hemos leído este versículo, pero otra vez vemos el enfoque en la enseñanza, en la corrección verbal. Siempre la corrección verbal apunta al corazón
y conciencia y la conciencia de la persona. Por ejemplo, Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, algunas preguntas que nosotros podemos utilizar cuando estamos enseñando o haciendo disciplina verbal. Bueno, estas preguntas son útiles. Uno es, ¿qué hiciste? Sí, cuando estamos hablando con nuestros hijos podemos preguntar, ¿qué hiciste? Obtenga los hechos de lo que pasó. Otra cosa es, ¿qué es lo que quieras? ¿Qué es lo que no quieras? ¿Qué estaba deseando en este momento? Otra pregunta es, ¿qué deberías haber hecho en este momento? Otra pregunta, ¿qué es lo que mereces? ¿Qué deberías hacer la próxima vez? Son algunas preguntas para que nos ayuden en el momento de disciplina verbal con nuestros hijos. También ya dije, pero hay la corrección o la disciplina física. Y cuando estamos hablando sobre eso, sobre todo estamos hablando sobre el uso de la vara. Ted Tripp dice, la vara es un padre en la fe hacia Dios y la fidelidad hacia sus hijos, asumiendo la responsabilidad del uso cuidadoso, oportuno, medido y controlado del castigo físico para subrayar la importancia de la obediencia a Dios, resistiendo así al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. Por ejemplo, podemos ver la importancia de la vara en Proverbios también. Proverbios capítulo 13, versículo 24. El que evita la vara odia a su hijo. Capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Capítulo 29, versículo 15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Bueno, algunas cosas para tener en cuenta en cuanto a la vara, rápidamente. Primero, no lo haga por ira tuya. Eso es bastante difícil, entiendo, pero es importante. La vara no es un método para expresar nuestra frustración, es para disciplinar. No debe ser una forma de vergüenza física. Hay que buscar un lugar privado, por ejemplo. Usamos la vara para el pecado y no para la inmadurez. Hay una distinción entre las dos cosas y creo que obviamente requiere la sabiduría de los padres entender la distinción. Comunica claramente cuántos golpes darás. Si es 1 o 2, pero creo que es bueno comunicar eso. 5. El número de golpes depende en gran medida del tiempo que tarden en arrepentirse y dejar de hacer lo que hacen. 6. Después de golpear o azotar, debes hacer una restitución adecuada con tu hijo. Debes perdonarlo y abrazarlo. Obviamente dependiendo de la edad de su hijo. También asegurarse que su hijo o hija haga lo necesario para hacer la restitución y buscar el perdón a su hermano o hermana. También explica claramente a tus hijos
cómo los disciplinas y para qué. Ellos deberían entender por qué vas a disciplinar a tus hijos. No debería ser una sorpresa. Cuando pensamos en el tema de la disciplina, hay un versículo importante donde dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino créenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Entonces eso es un tema importante y una pregunta común. ¿Cómo podemos provocar a nuestros hijos a la ira? Hay diferentes formas que usamos como padres que deberíamos evitar. Formas de provocar a ira a sus hijos es utilizando palabras duras e impias hacia sus hijos. Por ejemplo, la exageración, la burla, no animar a sus hijos. También el favoritismo, el enojo, expectativas no realistas. Eso es común. También normas perfeccionistas. Si tienen como, no sé, un nivel de éxito muy alto, obviamente eso puede producir un poco de enojo en tu hijo. Amor basado en el rendimiento. También el sobreprotección a tu hijo. La disciplina inconsistente. Otras cosas, por ejemplo, con la disciplina inconsistente, podemos decir la demasiada disciplina, disciplina con ira, disciplina incoherente, disciplina injusta, el descuidado, críticas constantes a tus hijos provoca a tu hijo a la ira y negar el amor en la casa. Otras cosas, a veces vemos excusas típicas para no disciplinar que deberíamos evitar. Por ejemplo, a veces vemos que el excuso hay una forma mejor, es cruel, no vale la pena el esfuerzo. Bueno, vamos a parar acá. Hay más, pero creo que está bien con eso. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.